¿Qué tal? Mi nombre es Brian Castellanos y yo hoy voy a hacer la presentación de mi tarea del curso de Nutrición Animal 1, que trata sobre la digestión de nutrientes en animales rumiantes y monogástricos. Voy a empezar hablando sobre la digestión de los carbohidratos en los monogástricos. Esta digestión da inicio en el momento en el que ingresa el almidón al organismo, ya que es el único polisacárido utilizable por los animales monogástricos para su posterior degradación. Esta digestión y esta absorción tienen lugar en el primer tramo del intestino delgado, y la principal enzima que participa en este proceso es la alfa-amilasa, que esta es segregada por el páncreas. La alfa-amilasa rompe los enlaces de la cadena lineal de la amilosa, dejando libres moléculas de glucosa y maltosa. La glucosa sería un monosacárido y la maltosa sería un disacárido. Entonces, la glucosa, como es un monosacárido y ya no se puede degradar más, va siendo absorbida por el intestino delgado. Mientras que la maltosa, como todavía se puede degradar, esta es atacada por otras enzimas, como son la alfa y la beta glucosidasas, que están presentes en el borde de las microvellosidades intestinales, que son responsables de la hidrólisis de los disacáridos. Los monosacáridos libres, que ya no habrían más disacáridos, solo glucosa, estos se juntan con iones de sodio y son transportados activamente al interior de la célula absorbente. Los azúcares absorbidos por esta célula pasan a la sangre y son llevados al hígado, donde posteriormente van a ser distribuidos por todos los tejidos, incluyendo el músculo, y acá se va a dar el proceso que le conocemos como gluconeogénesis, que es la formación de glucógeno, que son como unas chibolas con mucha glucosa para almacenarlas y darles uso cuando se necesite. En algunos casos, los carbohidratos estructurales como celulosa y hemicelulosa, que son componentes de la fracción fibrosa, atraviesan el tracto intestinal sin ser absorbidos. Entonces, en el ciego son sometidos en acción microbiana, por la acción microbiana muy limitada por las celulasas, que son enzimas, y estas se desprenden por la acción de estas enzimas, se desprenden algunos ácidos grasos volátiles y estos son absorbidos por la sangre. Y acá terminaría el proceso de la digestión de los carbohidratos en los monogástricos. Ahora voy a hablar de la digestión de los carbohidratos en los rumiantes. Esta digestión empieza igual que la anterior. Entran los carbohidratos como el almidón. En este caso ya no puede ser solo almidón, puede ser almidón, celulosa o hemicelulosa. Estos son hidrolizados por las enzimas extracelulares de origen microbiano. Esta acción libera principalmente glucosa y oligosacáridos al líquido ruminal. Estos no son aprovechados por el rumiante, son utilizados por la microbiota ruminal. La glucosa y otros azúcares son absorbidos por los microorganismos de la microbiota ruminal, y una vez en el citosol se incorporan a la vía metabólica de la glucólisis para formar NAD, ATP y piruvato a través de una serie de procesos y enzimas involucradas. Luego, en la digestión fermentativa,
El piruvato sufre un proceso de transformación que da lugar a los productos terminales de la digestión de carbohidratos, que serían los ácidos grasos volátiles, que son los tres principales: el acético, el propiónico y el butírico. Una parte de estos ácidos grasos volátiles son sintetizados por los microorganismos ruminales para la formación de ácidos grasos y aminoácidos. Aunque la mayor parte de los ácidos grasos volátiles es enviada al líquido ruminal, en donde se van a absorber en el epitelio del rumen y el retículo, y el resto se va a absorber en el omaso, para posteriormente incorporarse a la circulación y ser llevados al hígado. Los ácidos grasos volátiles, cuando atraviesan el epitelio, sufren diferentes grados de transformación. Por ejemplo, el ácido acético se oxida en los diferentes tejidos para generar ATP y también funciona como la principal fuente de la molécula de acetilcoenzima A para la síntesis de lípidos. El propiónico sirve principalmente como sustrato gluconeogénico, y el butírico es absorbido en forma de beta hidroxibutírico oxidado en muchos tejidos para la producción de energía. Y esto sería el proceso de digestión de carbohidratos en animales rumiantes. Ahora voy a hablar de la digestión de lípidos en animales monogástricos. Esta digestión empieza cuando se ingresan los triglicéridos, cuando hablamos de triglicéridos nos referimos a los lípidos, al organismo, entran al organismo. Se realiza la lipólisis gracias a la enzima lipasa, y va a separar las cadenas de los triglicéridos formando ácidos grasos y monoglicéridos. Luego, los ácidos biliares se meten entre estas cadenas separadas y sueltas de los ácidos grasos y monoglicéridos, separadas anteriormente por la lipasa, y forman unas micelas con propiedades hidrosolubles, porque recordemos que los lípidos no son solubles en agua, son hidrófobos, y entonces hay que hacer que se disuelvan en agua, que se logra por los ácidos biliares. Después de esto, ya los triglicéridos van a entrar al enterocito, se van a separar los ácidos biliares y se van a absorber y van al hígado y a la orina. Se liberan ácidos grasos y monoglicéridos para que con ayuda de la glucosa se vuelvan a formar nuevos triglicéridos. Luego, con los triglicéridos sintetizados, de nuevo se forman los kilomicrones, que estos kilomicrones son lipoproteínas que transportan triglicéridos para su salida, llevándolos a la sangre. Estos no es necesario que pasen por el hígado, solo son llevados a los tejidos para la utilización como grasa. Ahora pasemos a la digestión de lípidos en los rumiantes. Acá la mayoría de lípidos o triglicéridos van a ser ingeridos o consumidos por la flora. El animal los ingiere, pasan por el rumen y son aprovechados por las bacterias, que esto lo convierten en subproductos. Se forma el glicerol, este se convierte en ácidos grasos volátiles que se absorben y son utilizados como energía. Los ácidos grasos libres son utilizados por las bacterias para crear sus propios fosfolípidos y sus ácidos grasos microbianos. Las bacterias
llegan al intestino delgado y mueren para que se dé la digestión y absorción en el mismo intestino delgado, que aquí va a pasar lo mismo que pasó en la absorción en los animales monogástricos, solo que lo que se va a ingerir y lo que el animal va a aprovechar van a ser los fosfolípidos y ácidos grasos microbianos. Ahora pasamos a la digestión de proteínas en monogástricos. Acá ingresa el alimento que sería la proteína bruta. La proteína bruta se divide en proteína real y nitrógeno no proteico, y esta proteína real se divide en proteína no degradable y en proteína degradable. Esta proteína no degradable va a pasar directa al intestino delgado y va a ser digerida ahí por encima del intestino, y en el caso de la proteína degradable se destruye esta por la acción de la pepsina, pasan al estómago. Ahí en el estómago ocurre este proceso por la enzima que es la pepsina. Acá empieza la digestión y lo que ocurre es que esta proteína se va a desnaturalizar primero para que las enzimas puedan atacar más fácilmente y romper los enlaces. Entonces ya la proteína desnaturalizada, viene la pepsina, que como se sintetiza en el páncreas, y se liberan aminoácidos y polipéptidos. Estos aminoácidos son digeridos en el intestino directamente, y los polipéptidos son atacados por enzimas del páncreas como la tripsina y la quimiotripsina, que se denominan, todas estas enzimas se denominan proteasas porque hidrolizan proteínas. Entonces los polipéptidos se van a convertir en oligopéptidos y sueltan también más aminoácidos que nuevamente van a ser ingeridos por el intestino delgado directamente. Estos oligopéptidos siguen en el lumen intestinal, en la región del duodeno y ayuno, que acá se van a liberar más proteasas y van a terminar de descomponer estos oligopéptidos y los dipéptidos para que se absorban los aminoácidos completos, que son absorbidos por la sangre, y llegan al hígado y se distribuyen por todos los tejidos. En el caso del nitrógeno no proteico, se consume y son hidrolizados por enzimas extracelulares que producen las bacterias ureolíticas y se convierte en amoníaco, que posteriormente va a ser eliminado en la orina, o va a regresar a la saliva y para seguir produciendo nitrógeno no proteico. Ahora, en la digestión de proteínas de los rumiantes, se ingiere la proteína, como el mismo proceso de los monogástricos, van a ser desnaturalizadas, van a pasar para el rumen abomaso. En este caso ya no va a ser el estómago, va a ser el abomaso, no como en los monogástricos. Entonces, lo mismo, la proteína no degradable va a pasar, se digiere en el intestino delgado por las enzimas directamente. En cambio, en la proteína degradable, se va al abomaso en vez del estómago, donde es atacada por pepsinas que son segregadas por el abomaso,
para convertirlas en aminoácidos y péptidos. Estos aminoácidos van a ser ahora aprovechados por los microorganismos del animal, del lavomazo en este caso, y se va a formar proteína microbiana. Los péptidos se van a seguir degradando hasta que quede solo aminoácidos para que sean aprovechados por los microorganismos y se forme en este caso proteína microbiana, que esta va a ser digerida en el intestino delgado. Estos aminoácidos se pueden degradar aún más para la formación de amoníaco. Acá hay un esquema de lo que ocurre con el amoníaco. Se forma el amoníaco, va a la circulación y es conducido al hígado, donde se forma la urea, que puede ser eliminada, como bien dije, en la orina o irse a la saliva para seguir formando para el nitrógeno no proteico y seguir formando el amoníaco. Acá están los cuadros comparativos de la digestión de rumiantes y monogástricos en carbohidratos. En los rumiantes la digestión comienza en el rumen, en monogástricos la digestión comienza en el estómago. Los carbohidratos producen ácidos grasos volátiles, se produce poca cantidad de ácidos grasos volátiles en el caso de los monogástricos por la celulosa y hemicelulosa. En los rumiantes, después del hígado, se producen los ácidos grasos volátiles y en los monogástricos los ácidos grasos volátiles se producen en el ciego. Los carbohidratos en los rumiantes, como la glucosa, no son aprovechados por el rumiante, sino que por los microorganismos. Y en los monogástricos los carbohidratos sí son aprovechados por el animal. El cuadro comparativo de la digestión de rumiantes y monogástricos en lípidos. En los rumiantes la digestión comienza en el lavomazo, en los monogástricos la digestión comienza en el estómago, que vendría siendo lo mismo. Los triglicéridos que se ingieren son aprovechados por las bacterias para formar glicerol y que se forme a través del glicerol ácidos grasos volátiles, en el caso de los rumiantes. En los monogástricos, los triglicéridos no son aprovechados por las bacterias, son directamente aprovechados por el animal. En los rumiantes, lo que el organismo aprovecha son los fosfolípidos y ácidos grasos microbianos. Y en los monogástricos, el organismo va a aprovechar los fosfolípidos y ácidos grasos normales, porque no fueron ingeridos por microorganismos. Y en el cuadro comparativo de la digestión de rumiantes y monogástricos en proteínas, la digestión de nuevo va a comenzar en el lavomazo. En el caso de los monogástricos, la digestión comienza en el estómago. En los rumiantes la proteína es aprovechada por los microorganismos del rumiante y en el monogástrico la proteína no será aprovechada por bacterias, sino que directamente por el animal. Entonces, la proteína es aprovechada por los microorganismos del rumiante, entonces lo que se aprovechará, lo que el animal va a aprovechar es la proteína microbiana. En el caso de los monogástricos, la proteína es aprovechada por el animal como tal, ya que no fueron ingeridos por ningún microorganismo. Y esto sería la presentación y acá está la bibliografía.